Bien, buenos días con todos. Continuando con el curso de contrataciones del Estado en el Perú. Mi nombre es David Jauregui, abogado de profesión. Y cerrando el capítulo número 5, vamos a ver la segunda parte de este módulo, solución de controversias y pues, la respectiva sanción. La clase anterior vimos el tema del recurso de apelación, vemos el tema del recurso de apelación ante la entidad y explicamos el procedimiento del recurso de apelación ante la entidad y el tribunal del OCE, ¿correcto? Y finalmente vimos cuáles son las soluciones de controversias en la ejecución contractual, que señalamos que existen el tema de la conciliación y el tema del arbitraje, para medir cualquier diferencia que pudiera suscitar dentro de la ejecución del contrato, ¿correcto? Y con esto pues sería culminar con el tema del pago. Vimos cómo se culminaba el contrato, la constancia de fiel cumplimiento, las garantías de fiel cumplimiento, vimos la constancia de no haber incurrido en la penalidad, que nos va a servir para la experiencia a una futura licitación que podamos tener, entre otros temas. Finalmente, luego de pasar por todo este tema de contrato, si todo el contrato está bien ejecutado, voy a recibir pues el pago y la conformidad del servicio. De lo contrario, como expliqué, al momento de la presentación de propuestas, voy a juntar una cierta cantidad de documentos según lo que me pide las bases, y la entidad, como expliqué en algún momento, tiene la facultad de realizar una verificación posterior respecto a estos documentos. ¿Correcto? Entonces, de encontrar alguna falencia, alguna, digamos, que ha transgredido, alguna transgresión al principio de presunción de veracidad, entonces se va a abrir un procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal del OCE. O si de repente el contratista no cumple con algunas obligaciones en el contrato, también expliqué cómo era el procedimiento de que tiene la entidad para resolver ese contrato. Luego de resuelto ese contrato, también la entidad tiene la obligación, ojo, acá es obligación, de remitir esta información al Tribunal del OCE para que de igual manera se le abra un procedimiento administrativo sancionador. Y así como estos, hay muchos casos, muchas causales, frente a las cuales el proveedor se va a ver inmerso en un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Vamos a pasar a ver esos, cuáles son las principales infracciones y sanciones, y cuáles son las multas y los castigos, entre comillas, que se le da a los proveedores por haber transgredido algún principio o haber transgredido la ejecución contractual. ¿Correcto? En esta ocasión vamos a ver la segunda parte, como mencioné, respecto al procedimiento de aplicación de sanciones y principales infracciones y sanciones administrativas. Bien, sin más preámbulo, este es el tema de régimen de infracciones y sanciones. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, ¿correcto? A los participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residentes o supervisor de obras cuando corresponda, incluso, y ojo acá, en los casos a que se refiere el literal A del artículo 5, que como sabemos es el tema de las compras que están fuera del ámbito de las contrataciones, pero con supervisión de los, ¿correcto? Estamos hablando de las compras menores a las 8 UIT, ¿correcto? Y dice cuando incurra en las siguientes infracciones. Acá vamos a explicar cada una de las infracciones en las que puede incurrir el contratista. Debe tener, si yo soy contratista, pues debería saber al revés y al derecho este tipo de infracciones para poder evitarlas y poder ser sancionado en un futuro. El primero
¿no? Es desistirse o retirar injustificadamente su oferta. ¿En qué momento se da esto? Llega la convocatoria, me inscribo al procedimiento de selección, hago mi consulta o hago mi observación correspondiente, o si deseo no la hago, eso es facultativo. Llega el momento de la presentación de propuestas, presento mi propuesta, ¿correcto? Y después de la evaluación de la propuesta técnica y calificación también de la misma y de la propuesta económica, la entidad resulta que me otorga la buena pro, ¿correcto? Me otorgan la buena pro y yo decido presentar una carta desistiéndome o retirándome injustificadamente de mi oferta. Esto se da antes de que la buena pro quede consentida, ¿correcto? Antes de los 8 días. Después de haber realizado mi presentación de propuesta técnica y económica, pues yo decido, pues, por un X motivo, retirar mi oferta. Entonces, este proceso, salvo que sea debidamente justificado, ¿correcto? El contratista decide, pues, retirar su oferta sin ningún motivo, no hay ninguna motivación. Entonces, el literal B. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco. Parecida a la primera figura, pero acá se toma en cuenta desde que se tiene el plazo, desde que se tiene como consentida la buena pro, ¿correcto? Me otorgan la buena pro, pasan los 8 días que es de alguna apelación, que se pudiera dar un recurso, se consiente la buena pro, es decir, no hay ninguna apelación, ¿no? Se consiente la buena pro o queda, y tengo los 8 días, ¿no? Para presentar la documentación. Entonces, a partir del consentimiento de la buena pro, hasta el día que vence este plazo, voy a poder incurrir en este literal. Es decir, se dan algunos casos que no presentan ninguna documentación. Es decir, pasan los 8 días hábiles, el 8º día de repente cae miércoles, y hasta el miércoles, pues 5:30 del horario de mes de partes, el proveedor no presenta su documentación para formalizar el contrato. Entonces, esa será la situación. Otra causal es que de repente el proveedor sí presenta, ¿no? El postor sí presenta sus documentos dentro de los 8 días hábiles, pero la entidad observa, de repente le faltó la garantía de fiel cumplimiento. Le dan 2 días hábiles para subsanar y este no subsana. Entonces también estaría incurriendo en esta causal de incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato. ¿Correcto? O la otra también es que le da 2 días para subsanar, presenta la subsanación, pero igual sigue incurriendo en alguna observación. Entonces ya culminó el plazo de subsanación y sin embargo ha presentado, pero no son los documentos que requería la entidad o que estaban establecidas en las bases. ¿Correcto? Entonces, literal C. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. Vemos acá los impedimentos, que ya vimos cuáles son los impedimentos de contratar con el Estado, en el artículo 11 de la ley, y todos estos pues señalan, ¿no? Algunos causales, de las cuales si voy a estar inmerso en ello, no puedo contratar con el Estado. Y de repente cuando soy familiar directo de algún congresista y abro mi empresa y me pongo a contratar con el Estado. Entonces eso está impedido. Una vez puedo llegar a contratar, pero una vez que se realice la verificación posterior, o muchas veces salen las noticias y todo el tema, se le abre un procedimiento administrativo sancionador contra esa persona. Literal D. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Vemos que de repente un postor obtiene la buena pro, ya se vuelve contratista,
Y en la ejecución del contrato decide, pues, subcontratar alguna ejecución, ¿no? Alguna parte del contrato. Ojo que es una prestación accesoria, tendría que ser. En ese caso, tendría que verificar que este subcontratista esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿correcto? Y a su vez también no esté impedido para contratar. Porque yo puedo tener el Registro Nacional de Proveedores, pero hace un par de años, hace un año atrás, salió una resolución el cual me inhabilitaba por 40 meses para contratar con el Estado. Entonces, todo ese tiempo no puedo contratar con el Estado, pese a que tengo el RNP, ¿correcto? Literal E. Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obras, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permite. Muchas veces un residente lo vemos que es residente o supervisor de obra en una licitación y en otra a la par. Entonces esto está prohibido porque tanto el residente como el supervisor de obra son a tiempo completo, ¿correcto? En un contrato hasta que culmine esa obra no puedo firmar no puedo ser supervisor o residente de obra en otro a la vez. Literal F. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato incluido acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Este literal lo explicamos en la clase anterior, más o menos, cómo era el procedimiento que tiene la entidad para resolver un contrato por la causal de incumplimiento de parte del contratista. Se va a enviar una carta notarial, una primera carta notarial, requiriendo la obligación que tiene, ¿correcto? El contratista empresa A se le requiere cumplir con la entrega que venció de repente la semana pasada, el entregable número 2, o la entrega de productos, de bienes en caso sea ese caso, el miércoles pasado y a la fecha no ha cumplido. Entonces se le requiere bajo sanción de resolución del contrato, bajo procedimiento de resolver el contrato, ¿correcto? No cumple, pasan el plazo que estableció la carta notarial y finalmente se le remite una nueva carta notarial, una segunda carta notarial, resolviendo, ya notificando que se ha resuelto el contrato. Entonces, después de resuelto el contrato, la entidad tiene la obligación de informar al OCE lo sucedido, ¿correcto? Entonces, acá también se le va a abrir un procedimiento administrativo sancionador por este tema. Y de igual manera en los acuerdos marco, todos sabemos que es todo ya online. La entidad remite la orden de compra por vía correo electrónico que dejan ya los postores en la web al momento de participar. Y se entiende recibida el mismo día de emisión de la orden de compra y vence el plazo y no hay ningún tipo de comunicación. Entonces también hay una parte de Perú Compras que tiene su reglamento y su directiva especializada en este tema, que va a dar también un procedimiento especial para resolver este tipo de contratos, ¿correcto? Y lo que necesita la normativa es que dice siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Una vez que la entidad te remite la carta notarial resolviendo el contrato, se tiene 30 días para que el contratista vaya a una conciliación o arbitraje. Si es que no lo hace y pasa ese plazo, se entiende que la resolución ha quedado consentida. Es decir, ya no puede hacerse absolutamente nada ahí. Si es que se va al tema de conciliación o arbitraje, pues el tribunal del OCE tiene que esperar a que culmine este método de conciliación o el tema arbitral para poder seguir con el procedimiento administrativo sancionador. El literal G. No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral. Existen, después de ejecutar el contrato y culminado el contrato, existen vicios ocultos por algunos años. Puede ser un año, dependiendo si es que es bien un servicio o si es que es una obra, o 7 años en caso de obra.
y no procede pues al saneamiento. La entidad se da cuenta que de repente la obra que ha quedado al mes nada más se está desmoronando o se ha rajado la parte de un cemento o alguna escultura que hayan mandado a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces este es un saneamiento. La entidad requiere al contratista el saneamiento de esto porque tiene un tema de garantía y este no cumple. Literal H. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. De la misma manera, hay algunas obligaciones que tiene el contratista después de, obviamente, el pago. De repente, ir mensualmente a la entidad para realizar el tema de mantenimiento de algunas computadoras o algún tema pendiente que quedó después del pago, y estas no las cumple. Literal I. Presentar información inexacta a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores, RNP, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el OCE, y a la Central de Compras Públicas, Perú Compras. Este literal, el literal I y el literal J que vamos a ver, son en su mayoría un 70 y diría yo casi 80% de las causales que se abre procedimiento administrativo sancionado. ¿Correcto? En el OCE, en cada momento estamos viendo estos temas de presentación de información inexacta y presentación de documentos falsos o adulterados. La diferencia es que en la presentación un documento inexacto no va a coincidir con la realidad de los hechos, y el tema de documentación falsa o adulterada pues se ve mayormente en el tema de las firmas, que no es la firma del emisor, o la elaboración o el documento original ha sido pues de una u otra manera adulterado. De la misma manera, presentación de documentos falsos que ya expliqué, de la misma manera ante el RNP, el OCE o Perú Compras. Literal K. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. En este caso, de la misma manera en temas de subcontratistas, no que esté inscrito en RNP, entonces acá te da ya, no para subcontratistas, sino directamente, que tengo que tener el RNP para poder suscribir el contrato. Y el tema de capacidad libre de contratación en caso de obras, ¿no? Tengo hasta un máximo de 500.000 soles de capacidad libre de contratación, entonces no puedo contratar con esa entidad por 600.000 porque de repente ya tengo otros contratos en ejecución y obviamente cada contrato que firme se va disminuyendo mi capacidad libre de contratación. Perdón, literal L. Perfeccionar el contrato luego de notificada en el sistema electrónico de contrataciones del Estado la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el organismo de contratación del Estado en el ejercicio de sus funciones. Literal M, formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Literal O, presentar recursos, perdón, N, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y observaciones. Mayormente esto se da para un tema de dilatar el procedimiento de selección. Porque sabemos que cuando se eleva de repente algunas observaciones, el procedimiento o el ítem de ese procedimiento queda suspendido hasta que el OCE emita su pronunciamiento. Literal O, presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados. Un tema de apelar, digamos, sin ningún fundamento, cuando no tiene nada que ver los hechos con el tema de la realidad, y solamente por el hecho de aplazar la firma de repente del contrato, ¿no? De ese procedimiento. Entonces, con esto culminamos el tema de todas las infracciones de parte del contratista.
¿Cuáles son, luego de seguir este procedimiento administrativo sancionador, cuáles serían las sanciones que se darían a la empresa? De emitirse una resolución no desfavorable a la empresa, se empezaría con un tema de multa. Multa es según la normativa, es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar a favor del organismo supervisor de contratación del Estado, del OCE, un monto económico no menor del 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato. ¿Correcto? El periodo de la resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección. Es decir, mientras no pago la multa, no puedo participar en la contratación. Es distinta a una inhabilitación temporal, que vamos a ver a la siguiente. Entonces, este tema es mientras no pago. Una vez que pago, bueno, se activa el tema de la facultad de participar en procedimientos de selección. ¿Correcto? Procedimientos para implementar o extender vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor de 3 meses ni mayor a 18 meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. Esta sanción es también aplicable a las entidades cuando actúen como proveedores conforme a ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente artículo. La inhabilitación temporal. Esta consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado. La inhabilitación temporal va desde un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 36 meses, ¿correcto? Ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales C, F, G, H e I. Y en caso de reincidencia en la infracción prevista en los literales M y N. Los literales que estoy hablando son los que hemos visto en las presentaciones anteriores. En esos casos de reincidencia en la infracción prevista son los literales M y N, y en el caso de la infracción prevista en el literal J, esta inhabilitación es no menor de 36 meses ni mayor a 60 meses. Vimos que el literal J es el tema de presentación de documentos falsos o adulterados. ¿Cuándo se da el tema de inhabilitación definitiva? La inhabilitación definitiva consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento, permanente, ojo, del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos 4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto sumen más de 36 meses, o que reincide en la infracción prevista en el literal J, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. Vemos acá que la normativa te da una cierta cantidad de ciertos requisitos para que tú pases a un tema de inhabilitación temporal a inhabilitación definitiva, ¿no? Que tengas dos sanciones, no, perdón, que en los últimos 4 años el tribunal ya hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal, ¿correcto? Y que esas 2 inhabilitaciones sumen 36 meses. Es decir, en el año 2002 se inhabilitaron por 18 meses y en el año 2019, en el año 2015 por 18 meses y en el año 2018 por 20 meses. Entonces suman más de 36 meses y por ende la resolución que va a salir es por inhabilitación definitiva. O en el tema de la presentación de documentos falsos o alterados, este tema dice que reincida, es decir, ya me inhabilitaron temporalmente por un tema de presentación de documentos falsos y la segunda va a ser un tema de inhabilitación definitiva. La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos. Ojo acá.
que ya han sido suscritos a la fecha en que la sanción queda firme. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias. Vamos a ver estos casos más adelante. Las infracciones establecidas en la presente norma para efectos de las sanciones prescriben a los 3 años, ¿correcto? Una vez cometida la infracción, el OCE tiene 3 años para poder sancionar. Tratándose de documentación falsa, estas prescriben a los 7 años de cometida la infracción. Cuando para la determinación de responsabilidad sea necesario contar previamente con una decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordena la suspensión del procedimiento sancionador. Las sanciones se publican en el RNP. La publicación de los sancionados incluye la información de los socios o titulares y los integrantes de los órganos de administración, así como el récord de sanciones de los últimos 4 años de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento. ¿Correcto? ¿Para qué me va a valer esto? Porque una empresa de repente tiene 3 o 4 socios y hemos visto en el tema de los impedimentos de contratar con el Estado, en el artículo 11 de la normativa, que también es parte de que si mi empresa fue sancionada y yo tengo de repente el 40 o 50% de esa sociedad, también voy a estar impedido de repente de yo mismo crear mi empresa y participar con el Estado, porque he sido parte del accionariado de esa empresa que está inhabilitada actualmente, ya sea temporal o definitiva. Luego vemos que los criterios de graduación, aún por debajo del mínimo previsto, la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada, la ausencia de sanciones anteriores y la conducta correcta dentro del procedimiento de sanción son los criterios de graduación que va a tomar en cuenta el Tribunal del OCE al momento de resolver. Las sanciones. ¿De dónde nace este tema de la potestad sancionadora de parte del Tribunal del OCE? En la ley es la facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50. Esa es la normativa. A los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, según corresponda, así como a las entidades cuando actúen como tales, por infracción a las disposiciones contenidas en la ley y el reglamento, reside exclusivamente en el tribunal. El OCE aprueba el reglamento del tribunal que contiene las disposiciones procedimentales que desarrollan o complementan lo previsto en el reglamento. ¿Correcto? Entonces vemos que la facultad de sancionar reside en el tribunal del OCE según el artículo 50 de la Ley de Contratación del Estado. El tema de consorcios. Expliqué en una clase anterior, para participar en consorcio deberíamos tener mucho cuidado y, digamos, la confianza necesaria en mi consorciado, y aún así, ¿no? En la verificación de cada documento que voy a presentar ante alguna entidad frente a un procedimiento de selección. ¿Por qué? Como vimos, que este tema, al momento de sancionar, se realiza frente a todos los integrantes del consorcio, salvo algunas causales, ¿no? Al momento de presentar la promesa formal de consorcio, de repente detallar qué temas yo me voy a ser responsable y qué temas mi consorciado se va a hacer responsable, ¿correcto? Ello para evitar que en algún momento, después de realizada la verificación posterior, se encuentre en algún documento, de repente, a un documento falso o algún documento inexacto, y vean, y en el momento de que el tribunal vea esta promesa formal de consorcio, esté pues detallado quién era el responsable de la veracidad de esos documentos, ¿correcto? Entonces,
Las infracciones cometidas, como mencioné, por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, ojo acá, se imputan a todos los integrantes del mismo. Entonces la ley no te hace ninguna distinción de que de repente tú pusiste más porcentaje, entonces a ti te voy a entregar, digamos, más meses de inhabilitación, o porque tú solamente solamente tienes el 10%, 20%, te voy a sancionar con menos meses. No. Esto es, pues, para todos por igual. ¿Correcto? Entonces, la normativa también te señala que salvo que por naturaleza en infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio o el contrato suscrito por la entidad pueda individualizarse la responsabilidad, es lo que les explicaba. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor, ¿correcto? Yo empresa, he sido pues inmiscuida en un procedimiento administrativo sancionador y me doy cuenta que ese documento pues en la promesa formal de consorcio no estaba parte de mi responsabilidad. Entonces me corresponde demostrar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Con las siguientes causales que voy a poner. Dice la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. A efectos de la individualización de la responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la ley, se consideran los siguientes criterios. Es decir, ¿qué criterios va a tomar el tribunal para poder individualizar la responsabilidad del consorcio? La naturaleza de infracción. Este criterio solo puede invocarse ante el incumplimiento de alguna obligación con carácter personal por cada uno de los integrantes del consorcio. Promesa formal de consorcio. Este criterio es de aplicación siempre que dicho documento sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. Es un anexo que presentamos al momento que va dentro de la presentación de propuesta técnica. El contrato de consorcio, el cual lo presentamos con firma legalizada luego de obtener la buena pro y para la firma del contrato. Este criterio es de aplicación siempre que dicho documento sea veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la promesa formal de consorcio y su literalidad permite identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. Y finalmente, el contrato suscrito con la entidad también tendría que estar detallada las obligaciones que tiene cada uno y por cuáles se hacen responsables. Este criterio es de aplicación cuando la literalidad del contrato suscrito con la entidad permite identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. Entonces, el consejo que les doy, pues, en el tema del consorcio, tener mucho cuidado con quién voy a consorciarme, con qué empresa voy a consorciarme, y realizar la verificación de los documentos antes de la presentación de propuestas. Y pues si no puedo realizar eso por un tema de tiempo, porque obviamente es un tema, de repente estoy participando en una licitación, en una obra, y me piden pues presentar al personal propuesto, y el personal propuesto pues son 10 personas, cada persona me va a entregar su currículum documentado, me van a entregar 10 o 20 constancias cada una, entonces estamos hablando pues más de 200 constancias que yo voy a tener que preguntar a cada entidad o a cada empresa el emisor de esas constancias y que son veraces, pues en la realidad es imposible. En la realidad es imposible y por la premura del tiempo también. Entonces se aconseja que se hagan este tipo de cosas, ¿no? En la promesa formal de consorcio, en el anexo, detallar qué documentos, de repente mi consorciado es el que va a presentar todos estos documentos. Toda la documentación respecto al personal propuesto lo va a realizar mi consorciado. Yo solamente voy a presentar tales documentos, tales anexos, detallarlos. Entonces con ello me evitaría este tema de responsabilidad a futuro. Procedimiento sancionador. Vemos el tema de la prescripción. El plazo de prescripción previsto en el numeral 50.7 del artículo 50 de la ley se sujeta a las reglas generales contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General
salvo lo relativo a la suspensión del plazo de prescripción. Como vimos, las infracciones establecidas en la presente norma para efecto de las sanciones prescriben a los 3 años conforme a lo señalado en el reglamento, tratándose de documentación falsa. Ya dijimos que prescribe a los 7 años. La sanción, vemos que tiene la sanción de multa. Ya pasamos a explicar ese tema. La inhabilitación definitiva, la graduación de la sanción, que también ya vimos, el concurso de infracciones, la suspensión de sanciones, la vigencia de la sanción solo se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial. Cancelada o extinta dicha medida cautelar, la sanción continúa su curso por el periodo restante al momento de la suspensión. Vamos a explicar ahora el procedimiento sancionador, que se encuentra acá. El tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas, ¿no? Interpuesta una denuncia o petición motivada, o una vez abierto el expediente sancionador, el tribunal tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar la evaluación correspondiente, ¿correcto? Y van a ocurrir algunos temas ahí. Si el tribunal encuentra indicios suficientes de alguna comisión de la infracción, de los literales que hemos mencionado al inicio de esta presentación, entonces se emite un decreto de inicio de procedimiento sancionador, ¿correcto? En el mismo plazo, es decir, dentro de estos 10 días hábiles de presentada la denuncia, el tribunal puede solicitar a la entidad información relevante adicional o un informe técnico legal complementario, tratándose de procedimientos de oficio o petición motivada o denuncia de tercero. Se requiere a la entidad que corresponda un informe técnico legal, así como la información que lo sustente y demás información que pueda considerarse relevante. Es decir, tengo el expediente, si tengo indicios suficientes, inicio. Si me falta algún documento para concretar ese tema de la causal, para cerrar ese tema de la causal, solicito a la entidad. Vemos que las denuncias pueden ser presentadas por terceros o por la entidad, ¿correcto? O petición motivada, de repente el que quedó segundo lugar, pues pide la propuesta del que ganó y se da cuenta que, y él mismo realiza las verificaciones, en muchos casos las mismas empresas que quedaron en segundo lugar realizan las verificaciones posteriores de los documentos que han presentado su competencia y se dan cuenta pues con la sorpresa de que ha presentado un documento falso porque preguntan al emisor de ese documento y les responde. Entonces, con esas pruebas se van y denuncian ante el tribunal por la presentación de documentos falsos. Entonces, en este caso, al ser una denuncia por tercero, la entidad, el tribunal, dentro de los 10 días hábiles, tiene para emitir un decreto solicitando información a la entidad, ¿correcto? Pese a que ya tiene toda la documentación, se le solicita. Cuando es una denuncia por tercero, se solicita a la entidad la emisión de algún informe técnico legal y la documentación correspondiente también. Las entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el literal precedente, el tema del plazo de los 10 días hábiles que mencioné, bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el incumplimiento a los órganos de control, ¿correcto? Vencido el plazo otorgado, que sale a la entidad, con contestación o sin ella, ¿correcto? Y siempre que se determine que existen indicios suficientes, es decir, me falta de repente, o algún documento no está pues tan nítido, y es un documento que para poder iniciar el procedimiento administrativo sancionador, solicito a la entidad, ¿correcto? La información la entidad no me envía, entonces, pero pese a ello, pues sí se ve en el documento que de repente la firma está adulterada, o sí tengo la carta de parte del emisor que señala que es falso, pues tengo que realizar el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Cuando se advierta
que no existen indicios suficientes para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia está dirigida contra una persona natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone del archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y a los órganos del Sistema Nacional de Control cuando corresponda. ¿Correcto? De la evaluación que realizo, pues no, no encuentro ningún indicio que está en la causal de infracciones. Entonces, con ello voy a tener que archivar este procedimiento administrativo, o esta denuncia, perdón. Iniciado el procedimiento sancionador, el tribunal notifica al proveedor para, obviamente, que ejerza su derecho de defensa dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, bajo procedimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en la audiencia. ¿Correcto? Si tengo indicios, emito el decreto de inicio del procedimiento sancionador, se notifica al domicilio que figura en el RNP de la empresa para que ésta tenga su derecho de defensa y solicitar su uso de la palabra. Vencido de dicho plazo, y con el respectivo descargo o sin el expediente se remite a sala correspondiente del tribunal en un plazo no mayor de 10 días hábiles. ¿Correcto? Se vence el plazo para que pueda presentar sus descargos y dentro de los 10 días hábiles siguientes se tiene que remitir el expediente a la sala. La sala puede realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando información que sea relevante para hacer el caso, y determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Si es que de repente por ahí la entidad no me llegó a enviar la documentación, la sala también tiene la potestad de requerirle nuevamente la documentación que falta para poder resolver. La sala correspondiente del tribunal emite su resolución determinando la existencia o no de la responsabilidad administrativa dentro de los 3 meses de recibido el expediente. ¿Correcto? Dicho plazo se amplía por 3 meses adicionales desde la recepción del expediente por la sala correspondiente cuando se haya dispuesto la ampliación de cargos. De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la sala mantiene la obligación de pronunciarse sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan de ser el caso. ¿Cuál es la suspensión del procedimiento administrativo sancionador? El tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OCE, a solicitud de parte o de oficio, cuando el tribunal considere que para la determinación de responsabilidad es necesario contar previamente con decisión arbitral y o judicial. La sanción de multa. La sanción de multa es expresada en soles. La resolución que impone la sanción de multa contiene la medida cautelar prevista en la letra A del numeral 50.4 del artículo 50 de la ley, en tanto no se verifique el pago respectivo. Como mencioné, acá es como un tema de medida cautelar. Mientras no se paga, va a estar suspendido el derecho de contratar con el Estado. El proveedor sancionado paga el monto íntegro de la multa y remite al OCE el comprobante respectivo dentro de los 7 días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora. ¿Correcto? De lo contrario, la suspensión decretada como medida cautelar opera automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OCE tiene un plazo máximo de 3 días hábiles para verificar la realización del pago en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OCE o al día siguiente de transcurrido el periodo máximo. El procedimiento de pago de la multa lo regula el OCE. Inhabilitación definitiva. Al proveedor, ya tocamos este tema, pero dice al proveedor a quien en los últimos 4 años se le hubiera interpuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal, en conjunto sume más de 36 meses, la sanción pueden ser distintos tipos de infracciones, ¿correcto? Ahí se le va a sancionar definitivamente. O por la reincidencia, como señalamos en el tema de documentación falsa. Los criterios para graduar la sanción, ¿no? de multa o de inhabilitación temporal.
¿Qué criterios toma el Tribunal del OCE? Nos señalan, son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal, los siguientes. Naturaleza de la infracción. Ausencia de intencionalidad del infractor. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la entidad. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. Los antecedentes de sanción o sanciones interpuestas por el tribunal. ¿Cuál es la conducta procesal que se da dentro de este procedimiento administrativo sancionador? Y la adopción e implementación del modelo de prevención, a que se refiere el numeral 50.10 del artículo 50 de la ley. Dicho modelo cuenta con los siguientes elementos mínimos. Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de la administración de la persona jurídica. La identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir actos indebidos, actos de corrupción y conflictos de intereses en la contratación estatal. La implementación de procedimientos de denuncia de actos indebidos, actos de corrupción o de situaciones de conflicto de intereses que garanticen el anonimato y la protección del denunciante, y la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención, la evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Entonces, estos aspectos van a ser tomados por el Tribunal del OCE al momento de emitir alguna resolución. ¿Cuál es el tema del concurso de infracción? En caso de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. ¿Correcto? En el caso que concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. ¿Qué puede pasar acá? Un tema de ejecución contractual, por ejemplo, un contratista no cumple con algún entregable o con alguna, sí, entregable o se entrega algún bien, por así decirlo, un medicamento o cualquier otro tema. La entidad le requiere, la contratista, como señalamos en la carta notarial, no cumple y emite otra carta notarial resolviendo el contrato. ¿Correcto? Se resuelve el contrato y la entidad obviamente informa al OCE, ¿no? Se resuelve el contrato e inicia el procedimiento administrativo sancionador. A la par, se estaba de repente viendo o culminando el tema de las verificaciones posteriores de los documentos de este contratista. Y luego, pues, en el OCE ya está en curso este procedimiento administrativo sancionador por el literal F, por haber ocasionado que la entidad resuelva el contrato. Y la entidad tiene conocimiento, obtiene documentación del emisor de alguna constancia que presentó el contratista señalando que esa constancia es falsa. ¿Correcto? Normalmente señalan que la firma pues no corresponde al emisor del documento o que ha sido adulterado en alguno de su contenido. Entonces lo que hace la entidad es también informar al tribunal del OCE, porque está en la obligación de informar cualquier infracción que se suscite, como vemos, dentro del procedimiento de selección y en la ejecución del contrato. La entidad informa o remite otra denuncia al OCE con ese mismo contratista, bajo ese mismo procedimiento de selección, pero con otra causal de infracción. La primera era ocasionar que la entidad resuelva el contrato por culpa del contratista, y esta segunda sea por un tema de presentación de documentos falsos y o adulterados. Entonces, lo que hace el tribunal, como mencionamos en tema de infracciones, es emitir o sancionar con la infracción más elevada. En este caso, como señalamos, la infracción en la presentación de documentos falsos va en una inhabilitación temporal de 36 a 60 meses, mientras que la inhabilitación temporal en una resolución del contrato por culpa del contratista es de mínimo 3, máximo 36 meses. Entonces la entidad o el tribunal del OCE va a tomar en cuenta la infracción mayor, que es por el literal J, que son la presentación de documentos falsos. A esto se refiere el tema de concurso de infracción. La suspensión de la sanción.
La vigencia de la sanción solo se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial. Cancelada o extinta dicha medida cautelar, la sanción continúa su curso por el periodo restante al momento de la suspensión. ¿Hay un proceso judicial? Sí, hay un proceso judicial. Puede haber un proceso judicial. No es que siempre hay un proceso judicial. Puede haber. ¿En qué casos? Luego de emitido la resolución del tribunal, ¿no?, contra lo resuelto por el tribunal en un procedimiento sancionador, puede interponerse un recurso de reconsideración. Es el primer recurso dentro de la entidad. Dentro de los 5 días hábiles de notificada o publicada la respectiva resolución. ¿Correcto? Como requisito de admisibilidad del recurso de reconsideración, se acompaña una garantía equivalente a una UIT, la que cumple con las características indicadas en el artículo 33 de la ley, que vimos que son el tema de garantías, y tener una vigencia mínima de 30 días calendario. Asimismo, puede consistir en un depósito en cuenta bancaria del OCE. De no presentarse este requisito de admisibilidad, la mesa de partes del tribunal o las oficinas concentradas del OCE otorgan al impugnante el plazo máximo de 2 días hábiles para su subsanación. Y transcurrido dicho plazo, sin que se produzca dicha subsanación, el recurso de reconsideración se considera automáticamente como no presentado, sin necesidad de pronunciamiento alguno, y los recaudos se ponen a disposición del impugnante para que los recabe en la mesa de partes o en las oficinas concentradas del OCE. El pedido de audiencia pública solo puede formularse en el recurso de reconsideración. Cuando se declare fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideración o se declara nulo el procedimiento administrativo sancionador, se devuelve la garantía presentada, y de declararse infundado o improcedente el recurso, se ejecuta la garantía. ¿Correcto? El tribunal resuelve dentro del plazo de 15 días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. La interposición de recurso de reconsideración de conformidad con lo dispuesto en el reglamento difiere del inicio de la vigencia de la sanción mientras este no sea resuelto por el tribunal. Luego de este recurso de reconsideración, vemos que sea el tema de la acción contencioso administrativa. Procede la acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial de conformidad con la ley de la materia contra la resolución que impone una sanción y la resolución que se pronuncia respecto de la reconsideración interpuesta contra una resolución sancionatoria. Entonces, también puede haber suspensión de sanciones cuando, ya mencioné acá, cuando hay una medida cautelar dictada en un proceso judicial, y me voy a un proceso judicial cuando exista una acción contencioso administrativa. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy hemos visto todo este tema de las infracciones y sanciones, los consejos en tema de participación en consorcio, por qué se da este tema de consejos y firmar pues una promesa formal de consorcio, un contrato con firmas legalizadas, individualizando cada responsabilidad más que nada por el tema de fiscalización posterior que realiza la entidad antes de iniciar de repente un procedimiento administrativo sancionado por algún documento falso o inexacto, ¿no? Para yo poder tener algún sustento de que no ha sido mi responsabilidad el haber presentado ese tipo de documentos. De lo contrario, como vimos, todas las empresas integrantes del consorcio van a ser tratadas por igual, ¿correcto? Vemos el tema de las acciones, el proceso que se dio en el tema del procedimiento administrativo sancionador, el proceso que puede demorar más o menos el tribunal, las sanciones, tanto de multa, inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva, la gradualidad de las sanciones, qué aspectos toma el tribunal para imponer alguna sanción, y en el tema del concurso de infracciones, se aplica el numeral que tiene mayor infracción. Y finalmente el tema de la recurso de reconsideración y la acción contencioso administrativa frente al Poder Judicial. El tema como contratista no es llegar pues a estos puntos de ver
de haberse inmiscuidos en un procedimiento administrativo sancionador. Para ello, desde que inicia la convocatoria del procedimiento de selección, pues yo ya estoy dentro de estas reglas, podría decirse, porque vemos que la entidad tiene la obligación de informar al tribunal todas las actuaciones, ¿no?, que pueda estar inmerso el contratista dentro del procedimiento de selección, cualquier acción que sea alguna infracción en la ley, tanto dentro del procedimiento administrativo como en la ejecución del contrato. Porque yo puedo ser un participante, puedo haber presentado mi propuesta, quedado en segundo lugar, y también puede haber presentado una documentación falsa o inexacta, y también me pueden abrir un procedimiento administrativo sancionador. O sea, no quiere decir que solamente el ganador está pues corriendo el riesgo de que le haga una verificación posterior. Muchas veces de repente yo, como quedé segundo lugar, apelo al otorgamiento de la buena pro de la empresa A. Entonces la empresa A también pide mi propuesta técnica y económica, y ella misma pues se pone a realizar una verificación posterior de mis documentos, y en el proceso, muchas veces se da que en el proceso de apelación, en la resolución que emita el tribunal, se abre un procedimiento administrativo sancionador o pide mayor información a la entidad respecto a estos documentos, que entre ellos pues dicen que son inexactos y o falsos. Y a raíz de esta apelación se produce un tema de inicio de procedimiento administrativo sancionador. Entonces yo de repente que quede en segundo lugar también puedo haberme inmiscuido en un procedimiento administrativo sancionador. Entonces este tema de presentación de ofertas es bien delicado, ver al mínimo detalle cada contenido de la presentación de ofertas, las constancias que presenta de repente mi personal propuesto, el currículum, que coincidan con las firmas correspondientes y todo ello, ¿no? Con la finalidad de no verse inmiscuido en este tema de procedimiento administrativo sancionado. Bueno, eso fue todo por hoy. Por hoy culminamos con el capítulo 5, la última etapa. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos, mi número de celular y mi número y mi correo electrónico para cualquier otra consulta que puedan tener. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Buen día.